Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una buena jornada y sean bienvenidos una vez más a nuestras clases de Derecho Privado 2. En esta ocasión vamos a abordar un nuevo tema, los títulos de crédito, como ustedes están viendo en pantalla. Vamos a suspender por el momento el tratamiento de los contratos para iniciar con esta una de las varias entregas de este tema que nos ocupa. Y estos títulos de crédito, como lo ven en pantalla y como les muestro en este momento, son simplemente papeles, son documentos, son obligaciones unilaterales, como los trata el Código Civil y Comercial de la Nación, a diferencia de los actos jurídicos bilaterales que tenemos en el contrato. Y vamos a estudiar una teoría general de los títulos de crédito, a la vez que analizaremos algunos de los títulos de crédito que llamamos abstractos. Me estoy refiriendo al pagaré que ustedes ven en pantalla y que tengo en mis manos. Me estoy refiriendo al cheque que ustedes también están viéndolo en este momento, y vamos a estudiar un documento que tiene que ver con el comercio internacional, la letra de cambio. Son documentos que en su particularidad ofrecen peculiaridades distintas, características que lo diferencian a uno de otros. Pero vamos de inmediato a estudiar entonces la teoría general de estos títulos de crédito, porque desde luego es una disciplina nueva dentro de nuestra materia. Y aquí tenemos las imágenes de los 3 títulos de crédito principales que vamos a traer a vuestra consideración. En cuanto a la denominación de esta parte de la temática, podemos referirnos a títulos de crédito o a títulos valores, como lo hace el Código Civil y Comercial de la Nación, o bien a títulos circulatorios, como gran parte de la doctrina los denomina. Cualquiera sea el nombre que le asignemos, son denominaciones sinónimas, pero por razones de metodología y fácil comprensión, nosotros vamos a abordar la temática bajo el nombre simplemente de los títulos de crédito. Esto es lo que nos va a permitir explicar y sistematizar las ideas de esta teoría general. Y en cuanto a los antecedentes legislativos, es una temática que la vamos a encontrar por duplicado. Sí, porque principalmente la tenemos regulada desde el año 2015 en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por vez primera, porque antes ni el Código Civil ni el Código de Comercio traían una teoría general de los títulos de crédito. Y la encontramos frondosamente legislada dentro del capítulo de las obligaciones unilaterales y se encuentra entre los artículos 1815 al 1881. Pero principalmente nos vamos a guiar en este estudio por una ley especial que sigue vigente a pesar de los años y forma parte de las fuentes y del contenido de nuestro derecho comercial, y que es el famoso Decreto Ley 5965 del año 63. Este decreto ley, que fue luego ratificado por una ley del Congreso, es el que regula principalmente los títulos de crédito. Pero ¿cuál es la diferencia entre este decreto ley y lo que está regulando el Código Civil y Comercial? Ocurre que el Código ahora trae una teoría de los títulos de crédito, cuestión que no la traía el decreto ley. El decreto ley traía principios generales y fundamentales, pero dispersos en la regulación de la letra de cambio principalmente, y algunas nociones sobre el vale o pagaré. No obstante eso, nosotros vamos a armar la teoría general de los títulos de crédito basándonos principalmente en el decreto ley, citando sí algunas normativas del Código Civil, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es este decreto ley. Vamos pues entonces a adentrarnos a la definición fundamental que seguimos en cuanto a sus preceptos a la doctrina italiana, precisamente al autor vivante, como ustedes tienen en pantalla, que nos enseñaba que el título de crédito es el documento, como lo tienen en pantalla y como les estoy mostrando, necesario para poder ejercer el derecho literal y autónomo contenido
en este documento, en el mismo. Vamos a explicar ahora a qué se refirió Vivante con decir documento, con decir necesario, con hablar y calificar el derecho como literal y autónomo y con dar una premisa fundamental, que es que el derecho está contenido en este papel, en este título, contenido en el mismo, en el documento. Vamos pues a analizar esta definición para poder entender la teoría general de los títulos de crédito. Fíjense ustedes que la palabra título alude a un documento, es decir, como lo tenemos en pantalla, a una cosa mueble y por ende material. Fíjense ustedes, y en la pantalla lo tienen, este documento que yo lo puedo palpar, es pasible a los sentidos, una cosa sensorial, y como es cosa mueble, la puedo transmitir con la fuerza del hombre, trasladar de un lado hacia el otro. Esta es la particularidad. Entonces, cuando hablamos de título, hablamos de documento. La palabra documento viene de la voz docere, es decir, como indica el mismo origen o etimología de la palabra docente. Docere o docente, lo que trae el documento, indica que este documento nos enseña algo. Por esto lo de docente, la misma implicancia etimológica de la voz. ¿Qué nos enseña este documento, cosa mueble? ¿Qué nos está tratando de mostrar? Nos está tratando de demostrar una cuestión abstracta, una declaración de voluntad, un derecho como tal, una cosa inmaterial abstracta que se incorpora en este documento. Por eso fíjense ustedes la particularidad. Título, cosa material, documento, papel, papiro, madera, no importa el soporte, lo importante es que esté escrito. Y por otro lado, derecho, el crédito, inmaterial, abstracto, es un bien que se incorpora y viene a incorporarse a esta cosa mueble. Hablar de entonces el de instrumento o título como documento significa decir que esta cosa mueble, que es el papel, papiro, cartón, madera, caja de fósforo, no importa el soporte, puede ser trasladada de un lugar a otro. Desde luego, si yo tengo una cosa mueble, como no indica la ley, y además es una cosa mueble no registrable, significa entonces que la ley presume que yo soy el propietario de este título o de este documento. Y puedo reivindicar y perseguir a quien me despoje de este título como toda cosa mueble. Desde luego, el título generalmente puede ir en cualquier soporte material. ¿Por qué decimos puede ir y necesariamente en contraposición a decir necesariamente debe ir en soporte material? Porque el Código Civil y Comercial ahora ha establecido una nueva clase de títulos valores, los no cartulares, los que no están en soporte papel. Entonces puede ir en cualquier soporte material. Su forma esencial es, por supuesto, la escritura, la firma, porque este papelito nace y circula y constituye y crea derechos cuando está firmado. Es decir, que la ley en estos casos no te exige grandes solemnidades o formas, sino simplemente la firma. Por eso decimos que los títulos de créditos son sencillos, fáciles, ágiles, seguros para el cobro, dan certeza a las relaciones comerciales y dan una seguridad porque están respaldadas por acciones y por la ley que estamos por estudiar. Es necesario. ¿Por qué Vivante habrá dicho que el título es el documento necesario? Porque más que necesario diremos imprescindible. Sin este papel, sin este pagaré, cheque o letra de cambio, no podemos ejercer los derechos que en él contiene. Es decir, que para poder cobrar el importe que dice el pagaré, el cheque o la letra, necesariamente tenemos que contar con el documento. Por eso Vivante definió al título de crédito como el documento necesario para ejercer el derecho.
Por eso decimos que más que necesario es imprescindible, al punto tal que si usted pierde el documento o se lo sustraen por robo o hurto, no podrá ejercer el derecho. Y el derecho fundamental que este título tiene es el de cobro. El título o el documento o el soporte papel contiene una declaración de voluntad, es decir, que conlleva y constituye o crea la declaración de voluntad. Pero la declaración de voluntad ¿de cuántos? Nosotros abandonamos ahora la idea del contrato que requería voluntad bilateral en el consentimiento. Aquí el consentimiento, la declaración de voluntad, es de una sola persona o de una sola parte, como se quiera decir. Por eso decimos que la fuente de la obligación en los títulos es o constituye la voluntad unilateral. ¿Voluntad unilateral de quién? De quien quiere obligarse cambiariamente. Cuando hablamos de las palabras cartular o cambiaria, nos estamos queriendo referir a las obligaciones que nacen de los títulos de crédito. Cartular quiere decir cartón y cambiaria es la obligación que nace de este cartón, de este título de crédito. Por eso el Código Civil habla de obligaciones no cartulares a aquellas que nacen de títulos valores que no están en cartón, sino virtualmente en cuentas. Bien, entonces, la declaración de voluntad que contiene este título es la de una parte que al firmar se está obligando. ¿Y se está obligando a qué? Su obligación consiste, como lo están viendo en pantalla, en pagar una suma de dinero al cabo de un tiempo determinado. Entonces, quien firma este papel se obliga ante todos los tenedores que sucesivamente irán adquiriendo el título. No se obliga ante una persona determinada como en los contratos, sino ante quien tenga o posea este título o este papel. Quiere esto decir que si usted firma un pagaré, un cheque o una letra de cambio, queda obligado a pagar ese importe consignado en ese papel al final del plazo establecido en ese documento. Queda obligado cambiariamente a pagar, pero no frente a una persona determinada, sino frente a todos, frente a cualquiera de los tenedores. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirven estos papeles, estos títulos valores o títulos de crédito que estamos estudiando? ¿Cuál es la función en la economía? Como ustedes lo están viendo en pantalla, la circulación. Circulación del título y del derecho. Es decir, que al ser el documento una cosa mueble, que la puedo trasladar de mano en mano con la fuerza del hombre, y al contener este título de crédito un derecho para cobrar, ¿no es cierto?, a su vencimiento contra el firmante, este papelito está destinado a pasar de mano en mano a través de la firma al dorso, que se llama endoso. Por eso la función económica del título es circular. Y si circula el título, circula también el derecho de crédito que va inserto en este título. Pero hablar del colectivo, de la circulación, porque hagan de cuenta que el título es como un colectivo, como un micro, y que su pasajero es el derecho, no es circular por circular, te paso un título de mano en mano. Lo que el título contiene es un crédito, y ese crédito es patrimonialmente concebido como un activo, una cuenta a cobrar. Es una expectativa que quien tiene el título debe cobrar a su vencimiento contra los firmantes. Y si yo transfiero este título, estoy cediendo parte de mi activo y no lo voy a ceder gratis, sino lo voy a negociar para cancelar obligaciones o bien a cambio de dinero. Vamos a poner un ejemplo, cómo este papelito puede circular y cancelar múltiples obligaciones. Hagamos de cuenta que hoy tengo una necesidad de una reparación en mi domicilio. Entonces llamo a un plomero y el plomero al finalizar su trabajo me dice que me va a cobrar 5,000 pesos, por ejemplo. Yo puedo ofrecerle en pago, si él me acepta,
un título, un pagaré, y le digo, señor, mire, al plomero, tengo este pagaré que debo cobrarlo a fin del mes de julio contra una persona X. ¿Me lo recibe usted? Si el plomero que ha realizado conmigo un contrato de obra de reparación me lo recibe, yo tengo que firmar al dorso, endosarle y entregarle. Era una cuenta que yo debía cobrar a fines de julio. Luego el plomero va a la casa de los materiales, donde le han provisto los materiales para la reparación, y en función de ese contrato de compra-venta le ofrece al dueño de la casa de repuestos entregarle este título como parte de pago de su cuenta. Y el dueño de la casa de repuestos y materiales le acepta, con lo cual el plomero debajo de mi firma le va a firmar y le va a entregar el título. El título ya no lo tengo yo, ni el plomero, lo tiene la casa de repuestos, quien a su vez, por un contrato de factoraje que estudiamos ya, puede entregarlo en negociación a un banco. Fíjense ustedes cómo este mismo papelito ha pasado de la persona X hacia mí, de mi persona hacia el plomero, del plomero a la casa de materiales de construcción, de la casa de repuestos o materiales al banco. Y con ese mismo título, al circular, las partes van cancelando obligaciones. Luego el banco, el último tenedor, le presentará a la persona X cuando venza el título. Y ahí veremos si puede o no cobrar, porque si no puede cobrar, cada uno de los que hemos inserto la firma, somos responsables para con el último tenedor. Qué lindo. Fíjense ustedes cómo a través de este vehículo, de este título, hemos dado circulación a un crédito. Si no existiría el pagaré, la letra o el cheque, para trasladar un crédito a otra persona, deberíamos hacer tantos contratos de cesión de créditos como partes existan. Fíjense, sin embargo, que aquí, en este ejemplo, hemos pasado varios contratos con un solo título, porque al título, cuando es abstracto, no le importan los contratos. Fíjense, a mí me dieron el título, quién sabe por qué. Yo por un contrato de obra entregué el título, la otra persona, el plomero, por un contrato de compraventa al dueño de la casa, el dueño de la casa es repuestos al banco por un contrato de factura. Quiere decir que el título sirve para circular y en esa circulación se cancelan obligaciones con el mismo papel, porque cada uno de los sujetos que firma queda obligado para con el resto. Seguimos y hablamos ahora de uno de los fenómenos más importantes de este tema que nos ocupa, y es la incorporación del derecho, del crédito en el papel, en el título. Se incorpora el derecho en el título para poder circular. Este fenómeno no lo hemos visto en la disciplina de los contratos ni en otras disciplinas que forman parte del derecho. ¿Por qué? Porque en los contratos el derecho, el bien inmaterial va por un lado y la forma o el instrumento va por el otro. Aquí no, aquí se incorpora lo inmaterial, que vendría a ser como el alma en este cuerpo, en este documento. ¿Para qué? Para que usted pueda necesariamente tener este título para ejercer el derecho. Y si usted cede la propiedad del título, también cede la propiedad del derecho. Es lo que se llama la teoría de la incorporación del derecho en el título. ¿Y cómo circularía este título? ¿Cómo podemos ver para qué se incorpora el derecho? Hemos dicho para circular. Y ustedes tienen en pantalla que circula a través del endoso. Endoso significa firma en el dorso. Nosotros ya vimos un título de crédito causado con el tema de los certificados de depósito y del warrant. La incorporación del derecho en el título hace que para ejercer el derecho de cobro necesariamente tengo que tener el título. Bien, seguimos con la definición de Vivanti. Este autor italiano nos dijo que el título es el documento que resulta imprescindible, necesario para ejercer el derecho que contiene en el mismo título. Ya nos hablaba de la incorporación, pero califica a ese derecho con dos características. Habla de que ese bien inmaterial o abstracto es literal y autónomo. ¿Qué quiere decir literal y autónomo? En primer lugar, literal quiere decir
que solo puede ejercerse los derechos que están escritos en este papel. Nada fuera del título. Todo dentro o incluido en el título. Esto es lo literal. Quiere decir que yo no podré reclamarle al firmante un importe superior o un derecho que no esté escrito en este título, en este cartón. Esto es lo literal. Si nosotros vemos el título en pantalla, no es cierto que es el pagaré, el mismo que yo tengo en la mano, podemos ver que aquí están los espacios para llenarlo y una vez lleno o completo este pagaré, no podemos como acreedores, porque aquí el acreedor es el tenedor o el que tiene el título, no podemos exigir un derecho, ¿no es cierto?, más grande que el que tiene el título. Asimismo, no puede estar el firmante u obligado constreñido o impuesto a pagar una suma o exigírsele un derecho que no fuera los que estén escritos en el papel. Eso es literal. ¿Y qué significa autónomo? Primero, digamos que este título está destinado a circular y cuando circula intervienen varias personas, varios firmantes. Cada una de las personas que interviene va adquiriendo un nuevo derecho que incorpora su patrimonio. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy yo tenía una cuenta a cobrar con este título, pero mañana la va a tener el plomero, pasó mañana la casa de repuestos, luego el banco y así sucesivamente. Cada uno de los adquirentes del título adquiere para sí y para su patrimonio un derecho originario nuevo, porque cuando la transmisión se realiza de buena fe a través del endoso, es decir, de la firma al dorso, cada uno que adquiere el título lo hace como si hubiera principiado en la relación, es decir, como si estuviera al principio de la relación. No importa que el título haya sido robado o perdido si es que se ha adquirido de buena fe, porque lo que la ley quiere privilegiar es la circulación. Entonces, si a vos te robaron el título o lo has perdido en la calle y viene alguien, lo encuentra y lo transmite, esa persona que ha adquirido de aquel que te robó, si no tenía conocimiento del robo, lo adquiere de buena fe, porque tiene un derecho autónomo originario, distinto y separado a los derechos de los demás. No ocurre lo mismo en los contratos, porque cuando una de las partes en el contrato tiene la voluntad viciada, impregna de nulidad a todo el contrato y a todos los sucesivos participantes del contrato. En cambio, en el título, cada uno de los que interviene en esta cadena adquiere un derecho nuevo, separado del derecho del otro, razón por la cual cuando vas a ejercer los derechos, nada te importa el derecho del anterior. Y no me pueden venir a oponer defensas que tenían a lo mejor los deudores contra otros adquirentes, porque por la autonomía mi derecho es nuevo, separado e independiente del derecho de los anteriores. Seguimos en esta teoría general de los títulos de crédito. ¿Y cuándo se perfecciona la obligación cartular? ¿Cuándo nace la obligación derivada del cartón, la obligación de los títulos de crédito? Hay dos teorías. Una teoría que dice que la obligación se perfecciona cuando se firma, como ustedes ven en la foto, cuando se firma el título. Y la otra teoría es la que dice que más allá de la firma, se necesita la entrega del título, la entrega de este cartón para poner en circulación. Nuestra doctrina y jurisprudencia entienden que la perfección de la obligación cartular está dada simplemente con la firma. No hace falta una entrega válida. Así que hay que tener cuidado de los títulos que firma, porque si se te lo pierden o te lo sustraen, la obligación ha quedado perfeccionada y a partir de ahí el obligado, el firmante, queda constreñido a pagar esa suma de dinero. Por eso, inclusive, hay que tener a mucho cuidado hasta cuando se piden autógrafos. Notarán ustedes que los famosos ya no te firman autógrafos en papeles, porque hubo muchos casos, incluso Maradona fue víctima de un caso que le hicieron firmar un papel y le llenaron como si fuera un pagaré y una obligación. Hay que tener cuidado, por eso ya los famosos te firman remeras, pelotitas,
cualquier artefacto menos un documento, porque la obligación nace a través de la firma. Es la única forma que te exige la ley, la firma en un documento. Después se puede completar las otras partes del mismo, pero esencialmente lo que se necesita es la firma, y a partir de la firma nace la obligación cartular. Porque si no, sería muy fácil luego cuestionar la circulación. No le entregué a la persona que le quería entregar, tuve un error, vicio en el consentimiento. En cambio, la ley parte por lo sano y habla en concreto. La obligación en los títulos nace con la firma. Ahora vamos a clasificarlos, a agruparlos a los títulos de crédito. Primero, vamos a dar un grupo de clasificaciones que es bueno tener en cuenta y la vamos a explicar, y luego vamos a hablar de la clasificación más importante. Los títulos se clasifican ahora, como ustedes ven en pantalla, en tres grupos. Primero, individuales o en serie. Si yo te hago ahora uno o varios pagarés que tengo en mi mano, o letra de cambio o cheque, estos títulos son individuales. ¿Por qué? Porque individualizan una persona determinada. Ahora, los títulos de crédito en serie o en masa son aquellos, por ejemplo, cuando el Estado emite títulos de tesorería o bonos para el pago. ¿Por qué? Porque se emiten en grandes cantidades con un número de serie. Posteriormente tenemos una clasificación muy importante que los agrupa en abstractos o causados. ¿Qué significa? Abstracto es aquel título que no necesita probar la causa, el contrato o el negocio jurídico base para reclamar su derecho. Causado es aquel título que va unido al contrato o a la causa. Yo en mi mano tengo un pagaré. Estos títulos son abstractos, al igual que el cheque y al igual que la letra de cambio. Cuando usted ejerce el derecho o quiera cobrar, no necesita probar el contrato de obra, el contrato de compraventa que tiene en la base. Por eso decimos que la causa es subyacente, está debajo de todo negocio o toda obligación tiene causa. La causa es un contrato, pero cuando vos ejerces el derecho, si vas a probar la causa, entonces el título es causado. Si la ley te exime de probar la causa, es decir, no necesitas probar la causa, el título es abstracto, porque está desvinculado de la causa. Nosotros hasta hoy hemos estudiado dos títulos causados, que son el certificado de depósito y el WASHAN. ¿Por qué? Porque su causa está en el contrato de depósito y tienes que probar el contrato de depósito para su ejercicio. Lo mismo, en futuras clases vamos a estudiar la carta de porte, que es el título que tendrás que probar el contrato de transporte. Por último, los títulos se clasifican en cartulares o no cartulares, según que la obligación esté plasmada en el papel o cartón o no. Esta clasificación es heredada del Código Civil y Comercial. Los títulos no cartulares tienen su fuente de creación en una cuenta, ¿no es cierto? Son los que están plasmados en el sistema a través de una cuenta. Y por último, tenemos la clasificación más importante, según la forma cómo va a circular. Según la ley de circulación, nosotros clasificamos a los títulos como al portador, a la orden o nominativos. ¿Cuáles son los títulos al portador? El título al portador es aquel que no tiene el nombre de beneficiario alguno. Por ejemplo, podríamos citar algo muy parecido al título, una entrada para un partido o un espectáculo público donde no tenga su nombre. Te doy una entrada para que vayas a ver tal recital o tal espectáculo deportivo y es un título al portador. Como no tiene el nombre del beneficiario, este título al portador puede pasar de mano en mano sin ninguna otra formalidad. No necesita ni la firma. Por eso, el título no designa beneficiario y su nombre lo indica. El beneficiario será quien lo porte al portador. Portar quiere decir tener, exhibir. Y al lado de este cuadrito ponemos nosotros la fórmula, cómo debe transmitirse un título al portador. Repetimos, el título al portador no designa beneficiario alguno y por ende se transmite o traslada
con la simple entrega o tradición. Tradición quiere decir entrega. Si este título fuera al portador, yo te lo entrego, listo. Por eso la fórmula para trasladar la ley de circulación es la letra T. Con la entrega del título en el título al portador, estoy legitimando al que porte o al que lo tenga para ejercer los derechos. En segundo lugar, tenemos el título a la orden. El pagaré, la letra de cambio, son títulos a la orden y usted verá que dice a la orden. ¿Qué significa título a la orden? Que designa el primer beneficiario. El primer beneficiario, a partir de ahora lo llamaremos tomador. El primer beneficiario es la persona destinada a ejercer los derechos, que puede transmitirlo al título. ¿Y cómo hace en un título a la orden para transmitirlo al título? Tiene que entregártelo al título más la firma en el dorso. Tradición más endoso, por eso T más E. Tradición más endoso y así sucesivamente. La serie regular de endosos significará la cadena de endosos, en virtud de la cual el primer endosante es el primer beneficiario y el último es el que viene a cobrar, a ejercer los derechos. Título a la orden, entonces, es aquel que designa el primer beneficiario y se transmite por la entrega del título más el endoso. Y por último, los títulos nominativos. Como su nombre lo indica, nominan al primer beneficiario. Nominativo, pero requiere una formalidad superior. Por ejemplo, es el caso de las acciones de una sociedad anónima, que necesita la entrega, si usted quiere transmitirlo, más el endoso, más tener la inscripción en los libros del deudor. El warrant y el certificado de depósito eran títulos nominativos, porque usted, además de realizar el endoso o de realizar una tradición, tenía que estar inscrito en los libros de la casa del depositario. Vamos a hablar ahora de la legitimación. Hablar de legitimación, esta palabra nos indica una relación entre una persona y una cosa. Es decir, ¿cuándo o en qué circunstancias puede una persona ejercer los derechos sobre la cosa? Esta es lo que llama legitimación. Y la legitimación la vamos a estudiar desde dos aristas o dos caras de la misma moneda. Legitimación activa del acreedor y legitimación pasiva del deudor. Quiere decir, cuando hablamos legitimación activa del acreedor, ¿quién es el acreedor en los títulos de crédito? ¿A quién hay que pagarle la obligación en los títulos de crédito? A aquella persona que tenga, que exhiba o que presente el título. El original. La persona que tenga, exhiba o presente el título es llamada tenedor legitimado. Legitimado, vamos a ver si cumple con las leyes de circulación. Acabamos de ver la ley de circulación. Si el título es al portador, lo debe tener. Si es un título a la orden, lo debe tener precedido de un endoso anterior. Si es nominativo, lo debe tener, estar con el endoso y estar inscrito en los libros del deudor. Ese es el acreedor legitimado. Quien tenga, exhibe y presenta el título de acuerdo a la ley de circulación. Y el deudor. El deudor es cualquiera de los que firma el título. Vamos a ver que innumerable cantidad de personas puede firmar un mismo papel. Incluso si no nos alcanza el espacio, podemos poner una hoja de prolongación. Y ese deudor va a estar obligado a pagar a aquel que venga con el título. Porque aquí no hay recibo, señores. Aquí yo le pago, yo obligado le pago al que me traiga el título. Contra el título pago. Si hago un pago parcial, tendrán que anotarme en el título y no me darán el título. Pero contra el título se paga. No hay otra documentación. Por la literalidad, todo comienza y termina con el título. Entonces, legitimación activa. El deudor, que es el firmante, cualquier firmante del título, va a pagar a quien tenga, exhiba o presente el título. Bien, ahora es el turno de los requisitos de todo título de crédito. Hay dos grupos de requisitos. Unos los vamos a ver ahora, otros vamos a dar inicio en la próxima clase. Dos clases de requisitos. Intrínsecos, que quiere decir
los que están dentro del documento, los que se presupone, los que son requisitos de fondo, y extrínsecos, que son requisitos de forma. Ahora vamos a ver, y es el turno de los intrínsecos. No solo es requisito de los títulos de crédito, sino de todo acto jurídico. Capacidad. Las personas que firman el título al momento de obligarse tienen que ser capaces y aptas, pero al momento de firmar, no importa que después no tengan capacidad o antes de firmar no la hayan tenido. El consentimiento. El consentimiento es la expresión de la voluntad, solo que aquí no es la manifestación o expresión de la voluntad de dos personas o de dos partes, sino el consentimiento es unilateral y se expresa a través de la firma, no del silencio, no del contrato, no de signos, sino de la firma. Es muy sencillo. Consentimiento unilateral expresado por firma. El objeto en los títulos de crédito siempre será la obligación de dar sumas de dinero, nunca obligación de dar cosas o de hacer. Perdón, objeto siempre obligación de pagar una suma determinada de dinero al vencimiento del plazo. La forma es la escritura y la firma. Y la causa, todo negocio tiene una causa, pero en los títulos abstractos, como dijimos, la causa está separada o independiente de la relación cartular y que no necesitamos demostrarlo. Por último, recordamos entonces que los requisitos extrínsecos vamos a comenzar a verlo en la próxima clase porque van a ser varias entregas de los títulos de crédito. Entonces, podemos hablar de títulos propios y de títulos impropios. Hablamos de títulos propios, aunque parte de la doctrina diga o son títulos o no lo son, no me vengan con propios o impropios. Hablamos de propios cuando se transmite la propiedad al circular tanto del título como del derecho. Son los normales, pagaré, cheque, letra. Títulos impropios son aquellos que no transfieren la propiedad del crédito ni del derecho, ni del título. Sirven para individualizar la persona que habrá de ejercer el derecho, como el comprobante de legitimación. Si yo ahora te doy un vale para que retires la ropa que has dejado en el lavadero o un comprobante para que retires la ropa que has dejado en el guardarropa, esto no es un título de crédito, porque no sos dueño del crédito, sino sirve para que la persona que debe cumplir una obligación contigo te individualice. Estos son los títulos impropios, llamados así porque no transfieren la propiedad del título ni del crédito. Hasta aquí llegamos en esta primera entrega. Nos estaremos viendo en las próximas, porque van a ser varias de los títulos de crédito. Espero el tema les haya sido de vuestro agrado y nos estaremos viendo las clases siguientes. Hasta entonces y muchas gracias.